Con su permiso, señor subsecretario. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan aquí en este recinto, así como también a todas las personas que nos sintonizan por los diferentes medios de comunicación. Estamos en el día 54 de la Jornada Nacional de Sana Distancia y esta es la conferencia vespertina número 77 en la que procedemos a actualizar los datos. Primeramente, en el tema del panorama internacional, que sería la primera diapositiva disponible, pues bueno, no vemos realmente muchos cambios en las proporciones, se han mantenido bastante estables en los últimos días, más allá de lo que seguimos sí viendo cómo se contrae la pandemia en general, 27% los casos que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días, es decir, nos estamos acercando ya a que solo la cuarta parte de los casos activos conformen la pandemia en general. Lógicamente las Américas, la región de las Américas sigue concentrando la gran mayoría, aunque las proporciones, ya lo decíamos, no han variado tanto en la última semana. En la siguiente diapositiva actualizamos los números a nivel nacional. Son más de 163.600 las personas que han ingresado a protocolo de estudio. De este número, 89.631 personas han dado negativo a la prueba para SARS-CoV-2, es decir, fueron descartadas de tener la enfermedad, pero así también 45.032 personas dieron positivas a la prueba de SARS-CoV-2 y por lo tanto se convierten en casos confirmados de COVID-19. De estas 45.032 personas, 10.238 son las que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días. Seguimos viendo que es poco menos de la cuarta parte y representan entonces precisamente la epidemia activa en México. Así también de este grupo de 45.032 personas que durante todo este tiempo fueron confirmadas, 4.767 lamentablemente perdieron la vida a causa de COVID-19. En la siguiente diapositiva veremos la carga acumulada, los 45.032 casos confirmados a SARS-CoV-2, cómo se distribuyen en el territorio nacional por entidad federativa en donde reside la persona que salió confirmada la enfermedad. El día de hoy vemos que una entidad federativa se suma a las dos que ya teníamos el día de ayer, que eran la Ciudad de México y el Estado de México. Hoy día Baja California también se une a este grupo de entidades federativas que ha confirmado más de 3.000 casos en lo que va de la epidemia en México. La cantidad de entidades federativas que han superado los 500 casos se mantiene todavía en una proporción del 65%, ahí sí no tuvimos una variación al día de ayer, más que variaciones al interior de este porcentaje. 35.2 la tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes de la epidemia en México. La siguiente diapositiva es un poco más ilustrativa, solo para poder identificar rápidamente. Justo ahí tenemos al estado de Baja California, que el día de hoy ya aparece con este color que representa arriba de 3.000 y precisamente son 3.040 los casos que ha acumulado hasta el momento. La siguiente diapositiva, vemos la epidemia reciente en México, los 10.238 casos confirmados activos. Aquí ya lo decíamos, vemos ya muchos menos estados que están en color rojo, que representa esa barrera de los 500 casos hacia abajo o hacia arriba, pero en la medida que la epidemia continúa evolucionando en México, pues empezaremos también a ver cambios en las coloraciones de este mapa. En la siguiente diapositiva vemos esta misma información, pero también en orden descendente para poder identificar rápidamente los estados que se encuentran más activos, es decir, dado que estas son la cantidad de casos con inicio de síntomas en los últimos 14 días, entonces también representarían aquellas entidades en donde hay una transmisión más activa. Sin embargo, en la siguiente diapositiva, que es la que distribuye por tasa de incidencia acumulada los casos, vemos el mapa en la siguiente diapositiva. Aquí es donde podemos hacer realmente una comparación de dónde está habiendo la mayor afectación o transmisión comunitaria, en función que las entidades federativas que tienen los colores más oscuros y por lo tanto la tasa de incidencia más elevada en los últimos 14 días, pues son los que tienen esta
característica. Aquí son dos básicamente las que tienen la mayor tasa o arriba de 20 por 100.000 habitantes, que son precisamente Tabasco y la Ciudad de México. En la siguiente diapositiva vemos esta información también distribuida en orden descendente y ahí identificamos precisamente a Ciudad de México y Tabasco como las dos entidades con la mayor tasa de incidencia, seguida por otras 5 entidades que más o menos comparten una tasa de incidencia similar. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se distribuyen por fecha de ocurrencia, es decir, la fecha en que ocurrió la lamentable defunción de estas 4.767 personas que perdieron la vida a consecuencia de enfermar de COVID-19, confirmadas por laboratorio. Eso es un número, es decir, estas personas fueron ya fehacientemente, tienen un resultado ya positivo a SARS-CoV-2, y así también podemos ver en el color naranja claro aquellas personas que están esperando todavía estas defunciones, que están esperando todavía este resultado para poder ser clasificadas. Aquí vemos entre la suma de las barras azul oscuro y los naranjas claros, vemos como si hay una tendencia estable entre estas personas que tienen una muestra de laboratorio y están esperando o ya recibieron un resultado, por lo menos a partir del 1 de mayo, es decir, en las últimas 2 semanas, no así previo a este 1 de mayo, en donde la tendencia era claramente ascendente en la ocurrencia de estas defunciones. En la siguiente diapositiva las veremos ahora distribuidas por la entidad federativa en donde recibían la atención médica y donde lamentablemente fallecieron, como también en las barras naranjas claro, la posibilidad o expectativa de que todavía ocurran más defunciones o se confirmen más defunciones de las que ya ocurrieron. En la siguiente diapositiva veremos la curva epidémica, casos confirmados, casos sospechosos, vemos la tendencia ascendente y en este dato también podemos complementar que el 52%, o sea, más de la mitad de estos casos sospechosos, de estos 29.000 casos aún sospechosos, son de la Ciudad de México y del Estado de México, es precisamente de lo que compone el Valle de México, el 52%, o sea, más de la mitad de los casos sospechosos a nivel nacional se concentran aquí, y esto es acorde precisamente a, si ustedes recuerdan, estamos el día de hoy y lógicamente los días previos y los días que seguirán de la siguiente semana, estamos en el Valle de México en la temporalidad que se proyectó sería la que tendría la mayor carga e intensidad de casos. Entonces esto también va de la mano con la información que estamos teniendo, es decir, se incrementa la notificación de casos sospechosos, por lo tanto hay una gran cantidad de ellos en el reporte. En la siguiente diapositiva veremos la carga acumulada de casos confirmados, 2.437, es el segundo día que tenemos por arriba de los 2.400 casos confirmados en las últimas 24 horas, aunque representa un 5.7% de incremento en función de la carga acumulada de casos que teníamos el día de ayer. Lo podemos ver en las barras naranjas de la parte inferior, en donde vemos cómo los 2 últimos días hemos tenido esa cantidad confirmada de casos en las últimas 24 horas, que son de la mayor carga en 24 horas que hemos tenido si comparamos con las demás barras hacia atrás.